8:30 p.m. Para la certificación se requiere una permanencia de 90% en la plataforma Zoom. Respecto al registro de asistencia, la plataforma Zoom registrará su ingreso y permanencia en esta actividad. Los certificados de la actividad estarán disponibles a partir del 15 de julio. Se les notificará a través de un correo electrónico para que puedan descargar sus certificados. Recuerden que después de haber efectuado el pago para la certificación, tienen que esperar de 24 a 48 horas para que puedan hacer el trámite de su certificado. Las preguntas se realizarán al culminar la exposición de la conferencia. En el desarrollo de ciclo de conferencias de la Academia de la Magistratura, le damos la bienvenida a la conferencia La Convención de los Derechos del Niño y el Aborto Terapéutico en Casos de Embarazo Infantil. El día de hoy nos acompaña el conferencista, quien es abogado y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es magíster en Derecho Constitucional, egresado del programa de acreditación docente de la Academia de la Magistratura. Enseñanza en Derecho y Argumentación Jurídica por la Universidad Alicante de España, pasante por la Embajada de Estados Unidos. Maestría en Gobernabilidad por el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, con estudios concluidos en Maestría en Derecho Penal por la Universidad Antonio Guillermo Orrego, de Trujillo. Es doctor en Derecho por la Universidad Particular San Martín de Porres, con posgrado en Gestión Pública por ESAD. Actualmente se desempeña como fiscal titular superior mixto de La Libertad. Fue recientemente nombrado como juez superior de Lima Centro por la Junta Nacional de Justicia. Con nosotros el doctor Jaime Santiago Ceballos Durán. Queda en el uso de la palabra, doctor Jaime. En primer lugar, agradecer a la Academia de la Magistratura, en su persona, doctora Gloria Chávez, por la gentil invitación a este tema tan controversial sobre el aborto terapéutico. Definitivamente, bueno, aquí va a arder Troya y va a haber bastante chispa. Primero, para aclarar, no, todavía aún no soy doctor, soy doctorando en Derecho. Y realmente es un honor el poder compartir con tan selecto público. Estuve viendo la relación de inscritos y de hecho que se va a generar bastante debate en este tema, que definitivamente más allá de nuestras posiciones personales, de nuestra formación, tenemos que hablar desde un punto de vista legal también, desde un punto de vista científico, y para ello, pues, hay que dejar de lado algunos aspectos que al final forman parte de nuestra formación integral, entiendo, forma parte de nuestra misma esencia. Y esto tiene que ver también con temas de estereotipos de género, cuando hablamos en cuanto a por qué sí o por qué no estar de acuerdo con el aborto. Para ello, previamente, quiero compartirles, para hacer un poco más didáctico esta tarde, un pequeño video relacionado justamente al aborto terapéutico. A llevar un embarazo producto de la violación sexual de su primo. Durante el parto, su cuerpo fue sometido a una cesárea de alto riesgo. El bebé, que nació con problemas en los pulmones, no pudo resistir y falleció. En Lima, otra adolescente de la misma edad y su madre denunciaron al padrastro de haber agredido sexualmente de la menor desde que tenía 7 años de edad. La víctima quedó en estado de gestación y tuvo que ser sometida a una riesgosa cesárea. Historias como esta son solo la punta del iceberg de una problemática que enfrentan las niñas y adolescentes en Perú, país donde se registra un promedio de 1.100 nacimientos anuales de menores de 15 años. El 2022 fue el año con más niñas entre 11 y 14 años que dieron a luz. La cifra ascendió a 1.624. Para este 2023, el panorama se torna similar, pues hasta el 1 de junio de 2023 hubo 364 nacimientos, cuyas madres tenían entre 11 y 14 años, según el sistema de registro del certificado de nacido vivo.
Cada año tenemos este número de niñas que se convierten en madres, y lo más preocupante, que ya ha sido señalado por muchas organizaciones expertas, es que América Latina es la región donde el embarazo en niñas está incrementándose significativamente. Ante esta situación surge la pregunta: ¿a estas niñas se les informó sobre el aborto terapéutico? ¿Se les ofreció este servicio o se les brindó consejería? Cuando ya sucede la violación y, digamos, quedan embarazadas producto de este acto, los sistemas en general, salud, el sistema judicial, no pone a la niña en primer lugar, ¿no? No pone los intereses de la niña en primer lugar, es decir, su salud, su vida, sino que prioriza la investigación criminal. Pero esa niña está pasando por un momento traumático de una violación o de múltiples situaciones de violación y violencia sexual, y además a esa situación ya que genera un daño psíquico se le agrega la aparición del embarazo. Y lamentablemente las niñas y sus familias no están recibiendo la información de parte de los agentes del Estado de que ese embarazo es un embarazo de riesgo. En teoría, el aborto terapéutico es un derecho que tienen las niñas, adolescentes y mujeres en el Perú cuando su vida corre peligro o su salud se ve amenazada de forma permanente debido al embarazo. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo estipulado. Esa información no se está brindando a las niñas y más bien se está naturalizando la maternidad a esta edad. La falta de esta información y acceso al aborto terapéutico se evidencia en el hecho de que Perú es el único país de América Latina que ha sido sancionado 3 veces por cortes internacionales por negar este derecho a menores. El primer caso data de 2005, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció a favor de una adolescente de 17 años que fue obligada a continuar con un embarazo con malformaciones fetales incompatibles con la vida. En 2011, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también responsabilizó a Perú por el caso de una niña de 13 años que intentó suicidarse tras sufrir repetidas violaciones. La menor quedó cuadripléjica debido a una cirugía tardía que solo se realizó después de sufrir un aborto espontáneo. El caso más reciente es el de Camila, una niña de 13 años que fue violada durante años por su propio padre. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú violó los derechos de esta niña al negarle información y acceso a un aborto seguro, además de criminalizarla por expresar su voluntad de interrumpir el embarazo. Entonces el Estado peruano ha recibido su tercera sanción internacional. La primera fue en el caso KL, la segunda en el caso LC y esta tercera en el caso Camila, por haber incumplido con su deber de garantizar la interrupción legal del embarazo frente a un embarazo de alto riesgo que impactaba la salud mental y física de una niña. Los comités de derechos humanos y el escenario internacional ve con preocupación lo que sucede en nuestro país, la desprotección en la que permitimos todavía que miles de niñas permanezcan siendo obligadas a ser madres producto de la violencia sexual, siendo obligadas a trastocar sus proyectos de vida, y por eso justamente recomiendan al Estado peruano la despenalización del aborto, sobre todo en casos de violación sexual. A pesar de que hay un fallo histórico que resalta la necesidad de despenalizar el aborto en el país, para el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, el aborto no es una solución. Hay cosas que no se combaten de manera reactiva. Yo no quiero que nadie haga aborto, ninguna persona haga aborto. Lo que sí quiero que el Estado cuide a esa joven, a esa niña, a esa adolescente. Yo no jamás voy a abrazar una propuesta de un Estado reactivo. El aborto no soluciona nada. Lamento las declaraciones del defensor del pueblo, ¿no? Porque el defensor debería hacer un llamado al cumplimiento de la ley. Y en el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924. Seguro desde su mirada de hombre, ¿no? De hombre adulto, él podría pensar eso en su esfera personal, pero como defensor del pueblo, él está llamado a defender la legalidad en el país y los derechos de las niñas. Hay que lamentar estas declaraciones, ¿no?
El aborto es la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, es una situación a la que definitivamente no se quiere que las mujeres y las niñas tengan que llegar porque no se quiere que hayan embarazos forzados o no deseados. Sin embargo, es una realidad en nuestro país. Lo que no es una solución es que el aborto permanezca criminalizado, exponiendo la vida y la salud de temor a la criminalización y salvaguardando así su bienestar y sus derechos fundamentales. No podemos permitir que más vidas inocentes sean puestas en riesgo debido a la falta de acción y protección por parte del Estado. Kimberly Barrantes. Como podemos apreciar en este video, en ideas precisas en relación al embarazo de nuestra niñez. Tenemos el reporte, por ejemplo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas que señala que cada día al menos 11 niñas quedan embarazadas y 4 se convierten en madres. Luego tenemos el sistema de registro de certificado de nacido vivo del periodo del 2012 al 2022. Y tenemos 68 niñas menores de 10 años que se vieron forzadas a convertirse en madres. Tenemos nuestra normatividad, el artículo 119, que señala que no es punible el aborto terapéutico. O sea, se puede acceder al aborto terapéutico, pero tiene, claro, determinados presupuestos que vamos a analizarlo en este momento. El punto está, en el caso de estas niñas embarazadas, se debiera modificar la norma en el sentido de que tratándose de niñas embarazadas, se debiera acceder al aborto terapéutico, o debería haber el condicionante de niñas que han sido abusadas sexualmente. Y desde ya, cuando hablamos de niñas embarazadas, estamos hablando de la identidad sexual. Es decir, cuando son menores de 14 años, es decir, 13 años, 11 meses y 30 días, estas se entiende que al haber mantenido relaciones sexuales, así sean voluntarias, pues definitivamente, pues ellas son protegidas por el Estado peruano. Y el sujeto que mantiene relaciones con estas menores de edad cometen el delito de violación sexual. Voy a compartirles ahora y vamos a conversar, porque hay bastante por conversar. A ver, un momentito, a ver, déjenme ver. Vamos a cerrar acá. Documentos, aquí está. A ver. Para irnos ordenando en nuestras ideas y para... Está al revés esto. Empezando en cuanto a la situación del aborto en el mundo, en general en cuanto al aborto, de las diferentes formas de aborto. Si nosotros analizamos nuestro código penal, por ejemplo, tenemos el aborto sentimental, que se produce, por ejemplo, este aborto cuando esta persona ha sido violentada sexualmente. Cuando una persona ha sido violentada sexualmente, y esto es y aborta, pues este aborto es penado, pero la pena es mínima de 3 meses de pena privativa de la libertad, conforme señala el artículo 120 del Código Penal. De igual forma, el aborto eugenésico.
que cuando la víctima sabe que el feto está por nacer y pues bueno, tiene alguna malformación y aborta, entonces es punible, pero la responsabilidad penal también es menor y es de 3 meses igual, conforme señala el artículo 120 del Código Penal. El autoaborto, entre otros, pero en general. Por ejemplo, prohibido por completo el aborto, está señalado con rojo oscuro. Permitido para salvar la vida de la mujer, que estaríamos hablando en el caso dentro dentro del enunciado, para salvar la vida de la mujer, podríamos hablar del aborto terapéutico, que está señalado con rosado. Permitido para preservar la salud, con anaranjado. Permitido por motivos socioeconómicos, amarillo. Entre ellos está señalado el Perú. No es legal a nivel federal, cada estado define. Permitido bajo petición, indistintamente. Entonces, en nuestro país no está permitido el aborto. Únicamente no está penado el aborto terapéutico bajo determinadas condiciones que vamos a señalar en un momento. Ahora, hablando en cuanto a la estadística, ¿qué dicen las personas en cuanto a las preguntas que se le hacen? Si un aborto se produce en una situación de ilegalidad en América Latina, ¿quién debe ser castigado por la ley? En el Perú, señalan y dicen, la mujer que abortó, un 68%, la persona que realizó la intervención, un 68%, el resto de personas que colaboraban en el proceso abortivo, 66%. Porcentaje de población a favor o en contra de permitir el aborto en América Latina en el 2023 por países. Nos interesa el Perú. Porcentaje de personas que están a favor o en contra de permitir el aborto en el Perú. El 12% considera que debe ser legal, permitido siempre que la mujer lo solicite. El 29% está de acuerdo que sea legal en la mayoría de los casos. El 25% señala que el aborto debe ser ilegal en la mayoría de los casos. El 20% señala que debe ser ilegal y no permitido en ningún caso. No sabe, no contesta el 15%. Como se podrán dar cuenta, pues se equipara entre los que están de acuerdo que sea ilegal y los que no están de acuerdo en que sea legal o que sea ilegal. O sea, 29% que sea legal y 25% que sea ilegal. Porcentaje de población a favor de la prohibición del aborto en el año 2023. A favor de la prohibición del aborto. O sea, que no están de acuerdo a favor de la prohibición del aborto, el 44% en el Perú. Número de abortos inducidos por cada 1,000 mujeres en el año 2019, el 42% en el Perú. Bien, ahora avanzamos un tanto en cuanto a los diferentes modalidades de aborto que tenemos en nuestro derecho penal, y aquí empiezan las complicaciones por las cuales se han venido presentando los problemas en relación a los casos que se han visto en el video. Si bien es cierto, el artículo 119 señala que no es punible el aborto terapéutico, y a la letra dice en forma literal, señala no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal
si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Bien. Ahora, cuando hablamos de los abortos atenuados señalados en el artículo 120, es decir, del aborto producido a consecuencia de una violación sexual o de una inseminación artificial no consentida fuera del matrimonio, o cuando hablamos de un aborto debido a una probable, cuando es probable que el ser en formación tiene graves taras físicas o psíquicas, debido a que hay un diagnóstico médico tal, la pena es no mayor de 3 meses, es decir, si es punible penalmente. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Y es por ello que muchas veces la junta médica, cuando se señala que sí debe realizarse el aborto terapéutico, ellos dicen, no estamos de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque dentro de los puntos a tomar en cuenta para que se realice un aborto terapéutico, por ejemplo, ¿cuáles son las razones por las cuales debiera realizarse un aborto terapéutico? O sea, ¿por qué, en qué casos o en qué circunstancias debiera realizarse un aborto terapéutico? ¿Qué tipo de enfermedades deberían o qué tipo de circunstancias deberían realizarse para que se lleve a cabo un aborto terapéutico? Por ejemplo, dice, la interrupción terapéutica del embarazo se podría producir, por ejemplo, en una insuficiencia renal, por un caso de lupus eritematoso, por hipertensión arterial. Nos señala una serie de problemas de salud que puede tener en este caso la gestante. Insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, embarazo ectópico, entre otras cosas, diabetes, entre otras cosas. Pero aquí empieza el problema cuando nos habla y cuando nos hace mención al tema de la salud. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud. Y cuando hablamos de la salud de la gestante, no solamente nos estamos refiriendo a la salud física, sino también a la salud mental y un mal grave y permanente. Entonces, y allí vamos a discutir un poco más adelante. ¿Qué nos dice? Otras patologías que pongan en riesgo la vida o la salud física y o mental de la gestante debidamente fundamentada por la junta médica, como daño en la salud mental por presentar estrés postraumático, ansiedad, depresión severa e intento de suicidio ocasionado por tener un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Entonces, aquí ya viene la complicación. Cuando nos hace mención a que tiene un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, nos está relacionando con el artículo 120 en cuanto a la formación de este feto que tiene, cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas de repente. Estamos hablando del aborto eugenésico, que sí es penado, y la pena es no mayor de 3 meses. Entonces el médico, no, sí está penado, entonces yo no puedo participar porque yo no puedo manchar mi currículum y la norma señala conforme al artículo 120 que aquí estamos hablando de un aborto eugenésico. Y no se refiere a eso. Sin embargo, en la guía que señala para el aborto terapéutico sí nos hace mención a situaciones cuando el feto tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Y vamos a analizar un caso posteriormente.
Y luego nos habla también de la salud mental por presentar estrés postraumático, ansiedad, depresión severa, intento de suicidio ocasionado por haber sido víctima de violación sexual. Y si hablamos de violación sexual, nos está haciendo mención al aborto sentimental, también mencionado en el artículo 120, que sí es punible cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual. Entonces, el aborto terapéutico, tal como está redactado, señala, es el único medio para salvar la vida de la gestante para evitar en su salud un mal grave y permanente. En su salud física o mental, habría que hacer una interpretación, porque no solamente física, sino también mental. Una afectación física o mental. Y cuando hablamos de una afectación mental, podemos hablar de un daño psíquico o de repente de un estrés postraumático, que puede ser cognitivo, conductual o emocional. Y esto puede ser a corto, mediano o largo tiempo. Y esta situación sí podría ser motivo para que esta persona pueda acceder a este tratamiento y pueda acceder a posteriormente a realizarse pues este tratamiento para poder abortar. Y más aún tratándose de una menor de edad. Aquí es donde se complica el punto. Entiendo que estas anteriores, estos problemas físicos que son médicos, yo no los conozco a exactitud, seguramente un médico me podría explicar debidamente, por ejemplo, lupus eritematoso, que tiene que ver con el riesgo que puede tener la gestante en cuanto a su vida, insuficiencia hepática o de repente insuficiencia respiratoria, de repente insuficiencia renal, bueno, temas médicos en cuanto a la salud física, pero cuando hablamos en cuanto a la salud mental, que definitivamente frente a un trauma como es una violación sexual, sí puede generar una situación de depresión y puede generar una situación de depresión severa hasta el punto de quererse quitar la vida, hasta el punto de quererse suicidar. Entonces, frente a ello, sí podría poner en riesgo su vida. Y eso lo tendría que determinar un psicólogo y en su caso, tratándose de un daño psíquico, podría determinarlo un psiquiatra. Y sí entraría dentro del ámbito para poder acceder a un aborto terapéutico. Entonces, habría que empezar a analizar en cuanto a que a esta guía que ha sido elaborada mediante resolución ministerial 486 del 2014, del 27 de junio del 2014, que se aprueba esta guía técnica nacional para la estandarización de procedimientos de atención integral de gestantes para la interrupción involuntaria, para la interrupción voluntaria de estos embarazos, No es punible el aborto practicado por un médico, primer punto, con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal en el caso de ser una niña, adolescente, si lo tuviera cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante en los primeros casos que mencioné, o para evitar su salud. Y hablando de la salud en su dimensión completa, como señala la Organización Mundial de la salud no es solamente física, reitero, también es física y mental. Y puede ser grave y permanente. Entonces, vamos a empezar a analizar esto. Practicado por un médico con el consentimiento de la mujer y de su representante, y empezamos a ver estos puntos que sí es necesario analizar cómo se realiza este procedimiento para tomar en cuenta cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante.
El médico tratante, cuando toma conocimiento del embarazo, por ejemplo, de estas niñas menores de 13 años, menores de 11 años, nosotros habría que preguntarnos si estas niñas están en condiciones para poder dar a luz. O sea, una niña de 11 años, físicamente hablando, realmente tiene condiciones para poder dar a luz, tiene condiciones para poder parir otro ser. Es una niña que aún no se ha desarrollado físicamente, podríamos indicar que tendría todas las condiciones como para poder dar a luz un nuevo ser, empezando por el tema más allá del tema físico, el desarrollo emocional que pueda tener esta persona, y sin tomar en cuenta las condiciones sociales o las condiciones en las que se desenvuelve o el entorno en el cual vive esta persona, o cómo ha sido concebida esta criatura. Y si nosotros analizamos como operadores de justicia, entendemos cómo es posible que una niña de 11, 12 o 13 años haya concebido y quién es el padre. Y desgraciadamente lo que encontramos, que cuando se trata de nuestras niñas y adolescentes, desgraciadamente el agresor sexual es una persona del entorno de estas criaturas. Es decir, familiares, sea el padre, el padrastro, el hermano, el tío, personas de su entorno. Y frente a esto vamos a traer a un nuevo ser. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Bueno, vamos a retroceder entonces, analizar sobre nuestra guía. El esfuerzo del personal de salud de los establecimientos de salud en la atención de embarazo es primordial. O sea, aquí hay un punto central que ya la Convención de los Derechos del Niño nos han indicado qué hacer frente al encontrarnos frente a nuestra niñez. Tenemos que tomar las medidas más adecuadas frente a nuestra niñez. ¿Y qué hacer si nos encontramos frente a una niña que se encuentra en estado de gestación y ha sido violentada sexualmente? Entonces, vamos a este punto. El médico, si ve en una situación, por ejemplo, si percibe riesgos graves, de repente, definitivamente hay un riesgo alto en relación a una persona adulta que está embarazada. Si hay un alto riesgo, es 4 veces más de las consultas que he venido haciendo para tocar este tema, es 4 veces más el riesgo frente a una embarazada adulta. Y este médico tiene la obligación, o sea, necesariamente el personal de salud tiene la obligación de informar todas las opciones y el tratamiento que debe seguir, en este caso, la niña, a los familiares, y que podría acceder a este aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque tiene que señalarle la posibilidad que podría acceder a la interrupción voluntaria de este aborto, y dentro de las 22 semanas. No puede ser posterior y tiene que ser en forma rápida. Ahora, el médico a cargo tiene que realizar una junta médica, pero debe haber el consentimiento informado, la solicitud presentada indistintamente por el representante o en este caso, la madre o por algún representante de esta niña. La junta médica está conformado por 3 profesionales.
tiene que haber un ginecobstetra y 2 médicos. Y este médico tiene que informar la decisión que han tomado esta junta médica. Y si se aprueba el aborto, pues el apoderado firma el consentimiento informado y la autorización del procedimiento. Si la junta médica no aprueba, puede solicitarse nuevamente para que se realice una nueva junta. Y en este caso interviene la jefatura del departamento de ginecobstetricia y bueno, se puede realizar nuevamente una nueva junta. No se puede esperar mucho tiempo. Aquí tenemos, bueno, estas son las enfermedades que se dan. No se puede esperar mucho tiempo y esto tiene que realizarse con la mayor celeridad posible para evitar, mientras mayor es el tiempo, mayor riesgo corre en este caso la niña que se encuentra embarazada. No se puede esperar mucho tiempo, no se puede, porque cada tiempo que pasa, pues se pone más en riesgo en este caso, a nuestras niñas embarazadas. Yo no sé, quizá algunas personas que me están escuchando serían de la posición no al aborto para el caso de nuestra niñez, de repente, nosotros no somos personas para decidir la vida de las personas, pero habría que entender la vida que están viviendo indistintamente cada una de estas personas. Y allí habría que comprender el caso de cada una de estas personas. Y aquí adentrémonos un poco a este mundo de estas personas, porque créanme, el que les habla, y para los que me conocen, seguramente más de una persona, el que habla es una persona de fe, ha estado muy comprometido estoy comprometido con las cosas de Dios y de repente trato en ese camino. En el trabajo, en el día a día como fiscal de familia durante muchos años, el estar, el presenciar, el ser testigo presencial de tanta infamia y tanto dolor, tanta violencia, tanto abuso, que al principio realmente choca. Y sé que muchos que son de familia me pueden entender, me pueden entender. Les cuento el caso de Camila. Camila es una niña que fue abusada por su propio padre en Apurímac y fue abusada desde los 9 años y sale embarazada a los 13 años. Ella cuando se entera que está embarazada, pues no quería tener a su bebé, porque sabía que era de su padre. Y es más, entra en un nivel de depresión, o sea, de desesperación. Quería incluso, hablaba de no querer tenerlo. Sin embargo, allí está el tema, y incluso hay una grabación que le hacen a una de las trabajadoras de los funcionarios del hospital, en el sentido de que simplemente nunca le informaron sobre la posibilidad de que ella podía interrumpir su embarazo. Y al contrario, empezaron a hacerle todo el proceso para que ella pudiera realizar este proceso de gestación. Le hicieron visitas a su domicilio y todo un seguimiento. Y para ella esta situación era una tortura porque no aceptaba el tener un hijo de su padre. En todo ese proceso, ella tuvo una pérdida espontánea. Y por esta pérdida, la obstetra del pueblo y bueno, todo el mundo la estigmatizó y al final la fiscalía le inició una investigación por autoaborto. Y ella fue investigada como infractora por autoaborto. Y porque ella decía que no quería tener a su hija. Bueno, pues ahí intervinieron las ONGs, entre ellas PROCET,
y al final, mediante una excepción de improcedencia de acción, al final ella fue, bueno, se terminó el proceso penal. El padre reconoció efectivamente que había abusado sexualmente de su hija, fue condenado a cadena perpetua, pero todo el daño psicológico y todo el estigma que fue víctima durante todo ese tiempo y, y el rechazo que tuvo y el hecho de que no haberle informado en su momento que ella pudo haber accedido a esta interrupción de su embarazo, pues recurrió pues, al Comité de los Derechos del Niño. Y al final el Comité de los Derechos del Niño pues estableció responsabilidad penal, perdón, responsabilidad penal al Estado, perdón, responsabilidad penal no, estableció responsabilidad al Estado peruano. Y bien, dentro de las cosas que ha pedido es despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil. Ahora, la gran pregunta está, despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil. Yo aquí empiezo a hacer las preguntas y digo aquí, o sea, en un entorno en donde nuestras víctimas de violencia sexual son nuestras niñas, niños y adolescentes, donde el agresor generalmente es una persona de su entorno. Ahora, que estas personas, estos niños, niñas y adolescentes puedan, en este caso las niñas y adolescentes, puedan acceder libremente a este proceso del aborto terapéutico y no tengan responsabilidad penal, pues no tienen responsabilidad penal, definitivamente, porque son menores de 13 años y bueno, no tienen responsabilidad penal, tienen responsabilidad penal a partir de los 14 años, eso sabemos nosotros perfectamente. Se estaría refiriendo a que no tienen responsabilidad penal, en este caso, los responsables que, en este caso, el médico, en este caso, el responsable, la madre o el padre, para que esta niña pueda abortar. Ahora, por allí una fiscal me decía, pero doctor, allí estaríamos encubriendo de repente casos de violación sexual de menores. ¿Por qué? Porque los agresores sexuales hacen abortar a escondidas a las niñas y pues estaríamos ocultando el objeto del delito. Despenalizar el aborto en caso de embarazo infantil. Es un punto que vamos a discutirlo, en todo caso, cuando estemos hablando dentro de las preguntas. Pero lo cierto aquí es que hay algunos puntos que sí tenemos que tomar en cuenta. Lo interesante en este caso es, por ejemplo, el hecho de obligar a una niña a llevar un embarazo forzado. Estamos hablando de tortura, señores, y esto lo señala en forma expresa el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, no se puede obligar, no se puede exigir, en este caso, a un embarazo forzado a una niña, a una adolescente, cuando ella pudiera haber accedido de repente a realizar este procedimiento. Ella pudo haber accedido a una interrupción segura y evitar, pues, de repente, pues, bueno, tuvo una pérdida espontánea, pero pudo haberse complicado. El derecho a no ser objeto a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.
¿con qué derecho puede intervenir de repente terceras personas con estas personas, terceras personas, a venir a señalar y decir, pues bueno, tienes que tener a tu hijo a dar sermones y a decirle muchas cosas que por el bien y no sé, o sea, ¿con qué derecho? Va contra lo que señala el artículo 17 del el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, como autoridades, o sea, esta persona, estas personas que exigían o que de alguna forma visitaban para que ella pues tuviera un embarazo, entre comillas, digamos, tranquilo, cuando ella pudo haber decidido por medio de su madre, pues determinar lo que era conveniente. El Estado no le dio las medidas de protección adecuadas que corresponden, en este caso, a nuestras niñas y adolescentes. Vamos al otro caso. Recuerdan ustedes en el audio, fueron 3 casos. Caso KL versus Perú. El caso KL versus Perú es un caso es mucho más grave que el anterior y es, a mi parecer, mucho más deleznable porque dentro de las cosas que he podido revisar en este caso KL, se trata, si bien es cierto, es ya de una adolescente de 17 años, pues aquí son mucho más estigmatizadoras, incluso y con estereotipos de género mucho más complejos. Se trata aquí de una adolescente que resultó embarazada, pero ella, al resultar embarazada, toma conocimiento de que tiene un bebé que tenía anencefálico. Es decir, bueno, anencefálico es que el cerebro no se ha desarrollado debidamente, las partes laterales del cerebelo parece que no. O sea, iba a morir en 3, 4 días, máximo iba a durar una semana. No iba, de acuerdo a su ecografía, ese bebé no iba a desarrollarse debidamente. Entonces, lo ideal era allí que ella tuviera que abortar ese bebé. Sin embargo, se le exigió, se le obligó a que llevara el embarazo. Se le exigió, se le obligó a que ella, pues bueno, simplemente no abortara, no abortara, y ella quería abortar. Ella incluso estuvo en una depresión total, lloraba constantemente, incluso recibió comentarios despectivos que era su culpa, que habría sucedido, por qué le habría pasado eso a su criatura, de repente algo habría tomado o alguna forma de vida habría tenido para, esto te sucede por abrir las piernas, por ahí le dijeron algún miembro de dicho hospital, entre otras cosas, y tuvo una afectación a su salud mental bastante grave. Tuvo que esperar a que nazca la niña, incluso la amamantó algunos días, tuvo que ver a su niña en esas condiciones. En aquellos años, estamos hablando del 2001, 2002, todavía no teníamos esta guía. Entonces, a raíz de este caso, que fue el primer caso que tuvimos en el Perú, y entendemos que fue un caso emblemático que al final ha sido determinante para varios casos a nivel mundial. El Comité de los Derechos Humanos de la ONU pues emite un dictamen y señala que el Estado peruano pues violó derechos y señala que bueno, se debe evitar
y señala que debe presentarse para este tipo de casos el aborto terapéutico. Pero aquí estamos hablando de un aborto eugenésico cuando existe, pues, en cuanto al, al feto, a la criatura que tiene alguna malformación, que definitivamente, pues, el resultado final, pues, no iba a ser favorable para la criatura. O sea, definitivamente no iba a vivir este ser humano, este ser humano. Entonces, esa situación al final de cuentas sí le generó bastante daño, bastante sufrimiento a, a esta señorita. Pues al final de cuentas, gracias a ello, posteriormente se elaboró pues esta guía técnica para la atención integral de interrupción terapéutica y a la fecha ya tenemos pues nuestra guía que debe ser de conocimiento para todos nosotros, entre otras cosas que han sido elaboradas posteriormente. El caso LC versus Perú es un caso también bastante complejo. Tenemos tres casos, el caso de Camila, el caso KL y el caso LC, pero últimamente hemos tenido el caso de Mila, el caso de una niña, es un caso brutal de Iquitos, de un padrastro que ha abusado de una niña y bueno, también de sus hermanitos. Hace poco ha sido este caso, donde el juez le ha dado libertad. Bueno, bueno, este caso, esta niña LC de 13 años fue víctima de violación sexual y fue violentada sexualmente por varios vecinos, bueno, y bueno, por una persona mayor, resultó embarazada y ella, pues, al resultar embarazada, quería suicidarse y no quería tener al bebé. Al final de cuentas, salta del techo de su casa, porque al final no se la atendía como debiera ser. Entonces, ella, al saltar del techo, tenían que hacerle una operación de emergencia. Pero cuando se enteran que está embarazada, suspenden la intervención, porque, bueno, estaba embarazada. Ella se encontraba con 18 semanas de gestación. El gran problema está aquí que, desgraciadamente, pese a que ella necesitaba una intervención, pese a que ella estaba embarazada, ella no quería tener al bebé, pese a que frente a una situación quedó parapléjica, tuvo problemas con la columna, sí necesitaba su operación. Ella no quería tener al bebé, jamás se le informó sobre la guía. Bueno, al final ella tuvo un aborto espontáneo. El gran problema fue que él se fue operada, sin embargo, por el problema de esta demora, ella ya nunca más volvió a caminar. Y ahora lo único que puede mover es del cuello para arriba en la cabeza. Definitivamente, al final, también ha recurrido al comité y bueno, pues como ustedes han podido apreciar, el Estado peruano ha sido sancionado por estos tres casos. Es que en realidad lo que sucede, queramos o no aceptarlo, hay muchos estereotipos de género, hay muchos estereotipos de género y consideran como que a la mujer, pues al final es como una máquina de reproductora. Y se pierde de vista que se tiene que proteger en este caso cuando estamos frente a una niña, niño, adolescente, frente a menores de 18 años, nos olvidamos de un principio fundamental que es el interés superior del niño. O sea, siempre queda ahí en la mente
debe ser más madre que mujer. O sea, a veces queda eso, ¿no? Se prioriza el rol materno frente a la salud de la mujer. El derecho a la salud, la negativa del Estado a practicar un aborto terapéutico, ALC, un servicio incluido en el derecho a la salud reproductiva. Ahora, un punto importante frente a un tema de violencia sexual, algo que se debe promover a nosotros como operadores de justicia frente a una intervención, frente a un caso de violencia sexual, tenemos que acceder al, o mejor dicho, nuestras víctimas tienen que acceder al kit de emergencia. O sea, sí, o sea, ¿qué se busca? Se le toma la declaración a la víctima, el examen de integridad sexual, pero lo que debemos ver también es el kit de emergencia, de repente la píldora del día siguiente, de repente ver que de repente alguna pastilla por si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, o sea, prevenir por si puede haber sido contagiada por alguna enfermedad de transmisión sexual o algún tratamiento psicológico o alguna contención emocional, alguna medida de protección. Nos olvidamos del tema de la asistencia y el seguimiento que implica nuestras víctimas de violencia. O sea, nos preocupamos más por llegar a la verdad o de repente por que está bien, porque son delitos muy graves de repente, pero nos olvidamos la protección que le debiéramos dar a la víctima. Y más aún cuando se trata de casos tan graves como son las violaciones sexuales y como señala la Corte Interamericana, la diligencia ordinaria reforzada cuando se trata de nuestra niñez, cuando se trata de nuestras mujeres. La revictimización en forma permanente, desgraciadamente, bueno, a través de los diferentes sectores públicos de salud indistintamente, y bueno, y en nuestro caso también, como operadores de justicia, a veces revictimizamos indistintamente y nos falta este tema de la empatía. Aquí se dio esta discapacidad, desgraciadamente, porque no hubo una atención adecuada y en el tiempo oportuno en este caso, a ALC. La falta de protección de los derechos reproductivos y la omisión en promulgar leyes para el aborto por abuso sexual o violación. O sea, sí tenemos una ley, pero sí existe una ley para el aborto, o sea, sí existe, está penado el aborto por abuso sexual, 3 meses, que al final de cuentas prescribe, es cierto. Pero eso, pues sí, por prescripción, pero sí, pero que no sea punible, sería lo ideal, que no sea punible, que no sea punible el aborto eugenésico, que no sea punible, que no sea punible el aborto para nuestra niñez en el caso de las personas responsables o de los profesionales médicos, tratándose de nuestra niñez por el daño que se les puede generar y el desarrollo a su libre autodeterminación, o mejor dicho, el desarrollo a su proyecto de vida a nuestra niñez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no proponer esto como un cambio? No es que diga estoy a favor del aborto, o sea, definitivamente pro vida, sí, o sea, sí tenemos pero en condiciones de dignidad. ¿Es constitucional la penalización del aborto en el supuesto de una violación sexual? Y revisemos qué dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué dice la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer? ¿Qué dice la Convención de Belén do Pará?
obliga a los estados a adoptar medidas legislativas para eliminar ya. La penalización del aborto en casos de violación se considera un nuevo acto de violencia estatal contra las mujeres. O sea, penalizar el aborto en casos de violación, la Convención de Belén do Pará dice eso, ¿ah? Penalizar el aborto en casos de violación es un nuevo acto de violencia contra las mujeres. Eso dice la Convención de Belén do Pará. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional del Perú? El Estado debe respetar y promover la autonomía y los derechos fundamentales de las personas, lo cual incluye el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo. La penalización del aborto en casos de violación viola este principio al imponer una maternidad forzada y desconocer la autonomía de las mujeres. Aquí ya es mucho más amplio. El derecho de las mujeres a decidir sobre el embarazo, yo ya no entro hasta ahí de repente. Yo ya no voy en que ya libertad, que puedan abortar, yo no, hasta ahí ya no voy. Yo me centro y me limito a estos casos de estas niñas víctimas de violencia, vulnerables, que tienen indignidad sexual. Voy a este grupo. Tampoco no voy a entrar a este libertinaje, libertad, que ya, o sea, no voy a entrar a eso, porque ya tampoco, no es lo que yo quiero decir. Me centro a este espacio, por si acaso. La penalización del aborto en casos de violación viola este principio al imponer una maternidad forzada y desconocer la autonomía de las mujeres. ¿Por qué? Porque entiendo que en el caso de nuestras niñas están en proceso de formación, o sea, todavía de repente hasta se les ha sido impuesta, revisando el material, o sea, y bueno, está más adelante y ahí me voy a hacer entender mejor en cuanto a esto. Según el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, dice, la penalización del aborto en casos de violación constituye un trato cruel, inhumano y degradante, ya que obliga a las mujeres a llevar a término embarazos producto de actos violentos y no consentidos. Acá estamos hablando entonces del aborto en casos de violación sexual. La penalización del aborto en casos de violación pone en riesgo la salud física, mental y social de las mujeres, llevándolas a someterse a abortos inseguros. El derecho a la salud es fundamental para preservar el bienestar de las mujeres y evitar una profundización de los daños causados por la violación. Definitivamente, y eso está probado científicamente, una violación sexual sí te genera un daño psíquico. Ahora ustedes me dirán, en no todos los casos una violación sexual te produce afectación inmediatamente, o sea, si no formaría parte del tipo penal de la violación sexual. Eso es cierto también. Pero si revisamos, señores, si revisamos y nos adentramos más a la psicología del trauma en cuanto a la afectación psicológica de las víctimas de violencia sexual, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, quizá en un inicio no son afectados, pero al tiempo sí reaccionan. Quizá en un inicio no son conscientes de lo que están viviendo, pero llegado a cierta edad, sí. Y la reacción puede ser mucho más fulminante. Por supuesto que una violación sexual, no me refiero a una violación sexual necesariamente violenta, puede ser una violación sexual que de repente ha sido dada con engaños desde muy pequeño, hablo de 5, 6, 7, 8 años, no sé. De repente de una persona que confiabas mucho, familiar muy cercano, qué sé yo, no sé.
pero que te puede perjudicar de por vida. O sea, que afecta, afecta. O sea, eso está en los libros y podemos revisar material en cuanto a ello. O sea, sí hay afectación. Entonces, si una violación sexual sí afecta y si esa violación sexual tiene un producto que es, en este caso, un embarazo y luego un hijo, ¿podría afectar ese producto el tenerlo ahí? Sí podría afectar. Podría ser excepcional el caso, porque también el ser humano es bastante complejo y eso también es muy cierto, porque el instinto maternal, pues a veces puede prevalecer, no sé, porque, no sé, la bondad de Dios, qué sé yo, es tan grande que puede crecer el amor frente a ese ser, no sé, puede pasar muchas cosas donde abunda el pecado, abunda la gracia, dice, ¿no? Puede darse, pero definitivamente haber mujeres frente a un abuso sexual podrían vivir con ese producto de esa violación sexual bastante difícil, ¿no? Obligación estatal de protección. El Estado tiene la obligación de proteger la vida y los derechos de las mujeres víctimas de violación, lo cual incluye garantizar su acceso a servicios de aborto seguros y legales. Ese es el tema. Servicios de aborto seguros y legales. La penalización del aborto en estos casos va en contra de esta obligación. Aquí vamos a lo que les decía hace un momento. Y esto va con lo que, bueno, es trabajo de investigación en cuanto a mi tesis del doctorado, que hasta ahorita no la termino. En cuanto a las víctimas, en cuanto a la violencia de nuestras víctimas, nuestro país es uno de los países donde existe más violencia sexual a nivel mundial, el cuarto país. Nuestra región se destaca con el mayor índice de embarazo infantil y adolescente de Latinoamérica, después de África y subsahariana y el sur de Asia. La reducción de la tasa de mortalidad materna fue el objetivo de desarrollo del milenio más rezagado en su cumplimiento. El 20%, escuchen esto, declara haber sido abusada sexualmente en la infancia, según la Organización Mundial de la Salud. El 20%. Entre el 11 y el 20% de los embarazos de niñas y adolescentes son resultado de la violencia sexual. Violaciones sexuales, los embarazos por violencia sexual, casi el 20%. El 60% de las adolescentes que tuvieron relaciones antes de los 15 años lo hicieron en forma no voluntaria y con hombres en promedio que superaban los 6 años de diferencia de edad. El embarazo en adolescentes tiene una estrecha relación con la violencia sexual. Son en su mayoría no deseados y afecta a los grupos más vulnerables y desprotegidos. Aquí está lo que les digo, o sea, la relación que existe entre la infancia, la violencia sexual y los embarazos y los porcentajes. O sea, ahí vamos. ¿Por qué? ¿Por qué sí el aborto? No es porque la relación que existe entre el abuso sexual y el embarazo y la edad de estas criaturas. O sea, no, en cuanto al consentimiento, en cuanto a la relación que existe, el 60% de las adolescentes tuvieron relaciones no voluntarias, dice.
La mayoría de los embarazos infantiles son resultado de la violencia sexual intrafamiliar o de conocidos. Las hijas de niñas embarazadas tienen 2 a 7 mayores posibilidades de bajo al peso al nacer, mayor riesgo de que sufran abuso físico, negligencia o desnutrición. Se perpetúa el ciclo de violencia, aumenta la deserción escolar. Esa es la realidad, señores. Frente a esa realidad tenemos que tomar decisiones. Vamos avanzando, ya son las... Voy a avanzar un poquito más que... Bueno, esos temas me hubiera gustado trabajarlos, pero vamos un poquito a la jurisprudencia, que es importantísimo para entrar a las preguntas. Que también aquí me quedé bastante impactado cuando empecé a hacer la investigación sobre este tema. ¿Qué dice nuestro Poder Judicial? Que hay que tomar en cuenta el test de proporcionalidad. A ver, el test de proporcionalidad frente a la salud de la madre y el derecho a la vida del concebido. ¿Qué es más relevante? Dice, el derecho a garantizar la vida y salud de la madre es más relevante que el derecho a la vida del concebido. Frente a la vida y salud de la madre y la vida del concebido, predomina la vida y salud de la madre. ¿Qué nos dice la ONU? Y justamente es a raíz de nuestro caso emblemático, KL, la falta de acceso al aborto terapéutico producto de una violación constituye una forma de tortura o trato cruel e inhumano o degradante. O sea, si la víctima, si la niña o adolescente desea abortar y se le impone el embarazo forzado, estamos hablando de una tortura o trato cruel. No permitir la interrupción voluntaria del embarazo en casos especialmente graves vulnera el derecho de acceso a servicios de atención médica. Aquí tenemos un caso de la Corte Interamericana, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuela y otros versus El Salvador. Miren, en casos de urgencias obstétricas donde peligra la vida de la mujer, se privilegia, esto para los médicos, el deber de guardar el secreto profesional sobre el de denunciar por aborto. Secreto profesional. ¿Qué nos dice el Tribunal Europeo? En el caso A, B y C versus Irlanda, vida privada. El Estado tiene una obligación positiva de proporcionar un procedimiento eficaz y accesible que permita establecer el derecho a un aborto legal. Para ello ha elaborado esta guía, que por cierto no les he dado el número, ¿verdad? Es la resolución directoral Lima 23 de noviembre del año 2020, número 230-2020-DG-INMP-MINSA. La prohibición de realizar un aborto por motivos de salud y o bienestar supone una injerencia justificada a la vida privada de la madre si permite otra opción. Nuevamente, en el caso KL versus Perú, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Negar la posibilidad de interrumpir el embarazo de una menor por riesgo sobre su vida, ya lo hemos dicho. Sentencia C355, médico que se niega a practicar aborto por objeción de conciencia por temas de religión debe remitir inmediatamente el caso a otro médico. 3 supuestos en donde acreditados con un certificado médico de denuncia penal no incurren en el delito de aborto. Bien, señores, muchísimas gracias. Quedo a sus preguntas.
Estimados discentes, podrían levantar la mano para poderles dar el pase para que puedan realizar su pregunta. También recordarles, por favor, que tienen que colocar sus nombres y apellidos completos. ¿Sí? Estoy viendo que hay participantes que solo han colocado su primer nombre y su primer apellido. Por favor, modificarlo porque de ahí se saca la asistencia. Tenemos a nuestra discente Manuela Nora con su participación. Sí, buenas noches. Eh, Felicitaciones al doctor Ceballos por su ponencia. Yo también estoy de acuerdo, doctor, en el tema de el aborto en casos de víctimas de violación sexual, ¿no? Que fueran menores o mayores de edad. El caso que usted comentaba de KN era un caso bastante sencillo porque ella tenía 17 años y haciéndola tomar misoprostol, la podían hacer abortar, pero lamentablemente los médicos se negaron, ¿no? Entonces, por eso es que ella, aparte de que su feto era encefálico, y le hicieron lactar, o sea, nació vivo, le hicieron lactar, o sea, por eso que es el trauma que ella tiene, ¿no? Es horrible porque es un niñito con una malformación muy grave. Pero mi pregunta va, cuando la menor tiene 10 años, ¿los médicos están preparados para trabajar con ese útero tan pequeñito y evitar perforaciones uterinas, o alguna complicación? Porque no es como sacar una muela, o sea, una niña tan pequeña, o sea, los métodos para abortar puede ser por el curetaje que tienen que poner un espéculo. Yo digo, meterle un espéculo a una niña de esa edad, imposible. Ahora, dilatar el cuello, ¿cómo? Yo la verdad me trato de poner en los zapatos del médico cómo hacer porque el cuello hay que dilatarlo para que salga y aspirar, ¿no? O hacerle el legrado. Entonces, a una niña de 10 años había que plantear eso porque la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional, todos podemos decir, no, tienes que hacerlo, pero el tema es que lo va a hacer es el médico. Y la pregunta, ¿están preparados los médicos para practicar un aborto a una niña tan pequeña? Porque cuando es grandecita sí no hay problema. El tema es cuando es pequeña, 10, 11, 12, hasta 13 años. ¿No? Como usted decía, el cuerpo no está preparado. Entonces, que introduzcan aparatos quirúrgicos porque tienen que introducirlo dentro de la cavidad vaginal. El otro método es cortar el útero por arriba. Entonces, ¿están preparados para eso? Porque también ahí se le va a exponer a peligro su vida, ¿no? O sea, es un tema bastante controvertido, porque digo, ya, qué bonito, ¿no? Ya, y el médico le ha preguntado, ¿está preparado para hacerlo? Ese era, doctor, si usted de repente ha leído algo, o la guía que nos ha mencionado, de repente menciona procedimientos para menores de 14 años. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, gracias. En realidad, sí, la guía menciona, por ejemplo, que se pueden utilizar, de acuerdo a la cronología del embarazo, el misoprostol, dice, métodos para evacuar el útero hasta las 12 semanas de gestación, y según la Organización Mundial de la Salud, podrían utilizar la mifepristona de 200 miligramos vía oral. Con ello pueden empezar, que es la vía sublingual. Son métodos son dosis para tomar. Ahora, para evacuar el útero, allí está la complicación. Para evacuar el útero de 3 y menos de 22 semanas, por ejemplo, ahí dice, pueden utilizar los esquemas terapéuticos según la edad gestacional. Y ahí nos hablan de mifepristona y misoprostol, pero en cuanto a esas técnicas del aspirado, pues no señalan más que estas técnicas, pero sí nos indican en cuanto a los métodos que deben hacer uso de todo un tema de los exámenes que se les deben de tomar, el perfil de coagulación, pruebas
indistintamente, dosaje de gonodotoprina, o sea, son varios temas médicos, exámenes auxiliares, tiene que haber examen clínico, previa evaluación, preparación, la junta médica, o sea, tiene que haber todas las garantías médicas que correspondan para que sea conforme y con la mayor seguridad del caso. El punto está, y ahí está el tema, si para el aborto, o sea, se complica, yo me pregunto, para el embarazo de una niña de 10 años, debe ser mucho más complicado incluso, o sea, el dar a luz una niña de 10 años, o sea, debe ser mucho más complicado para poniendo en mayor riesgo incluso la integridad de esta niña. Por eso de lo que se trata esta guía es que dentro del tiempo menos posible, pues se le realice y que en lo posible sea con estas técnicas orales, con estos métodos orales. Si hubiera algún médico aquí en el evento, sería fabuloso que de repente nos pudiese aclarar sobre estas técnicas que se pueden utilizar de los médicos. Desgraciadamente, hasta ahí no he podido revisar porque de médicos sé muy poco, de temas médicos sé muy poco. Alguien que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo con el aborto, de repente alguna propuesta, algo para poder discutir de repente sobre ello. Doctor Jaime, tenemos la participación del doctor Carlos Castilla. Doctor Carlos. Ya. Doctor Carlos, lo escuchamos. Creo que se le subió por error la mano. El doctor Jonathan, que está de cumpleaños hoy día, vi que ahí estaba inscrito al grupo desde Pucallpa. ¿Está por ahí? ¿Mm? Pedro Luis Anderson. Lo escuchamos, Pedro. Ah, ¿se me escucha? Sí, muy bien, doctor. Buenas noches, doctor. Primero agradecerle la ponencia, interesante el tema. Mi duda surge más que todo por el tema de cómo se hace viable esta comunicación a la menor de que tiene este derecho a abortar, ¿no? Porque entiendo que en los casos de violencia sexual, a estas menores siempre se les apertura un proceso tutelar, ¿no? De desprotección familiar, porque así está regulado en el Decreto Legislativo 1297. Entonces, dentro de este decreto o de esta norma especial tutelar, lo que se busca es dar apoyo psicológico a la menor. En este caso, digamos, una menor que es embarazada, ¿no? Entonces, dentro de este apoyo se hace terapias psicológicas, entre otros mecanismos, para que ella acepte o supere estas consecuencias a raíz del hecho que ha vivido, ¿no? Entonces, mi duda va básicamente a dentro de este proceso tutelar de desprotección familiar, ¿se tiene que comunicar a la menor este derecho que tiene de poder abortar? ¿O, o por el contrario, da la finalidad de este proceso, de este procedimiento, se tiene que buscar otras salidas para acompañarla a ella a que pueda superar estas, o a que pueda sobrellevar, ¿no? Porque, a ver, le comento, en el lugar donde trabajo, tuve un caso de una
una niña de 16 años, una adolescente de 16 años que había sido víctima de violación. A raíz de eso queda embarazada. Entonces le apertura un proceso de protección familiar y dentro de las diferentes diligencias se ordena una terapia psicológica, una evaluación psicológica y a la vez queda albergada, ¿no? En un centro de acogida residencial que queda en Junín. A raíz de estas terapias que ha seguido la menor, logra comprender y ella misma de iniciativa propia asume su rol de madre y quiere asumir su rol de madre, entonces logra tener el embarazo, logra dar el parto dentro del albergue o con el apoyo del albergue y a la par también se le apertura un proceso al menor, ¿no? Para que este menor también pueda estar albergado. Entonces, como se ve, a través de esta ley especial, la 1297, se brinda estos mecanismos para que las menores puedan superar estas condiciones que obviamente son nocivas también para su salud, tanto física como mental, pero a raíz de este decreto, de esta norma especial, se ve casos donde se evidencia casos donde se ha superado, ¿no? Incluso las menores se hacen cargo de sus bebés y obviamente la propia norma habilita también brindarle un tipo de apoyo social, económico, entre otros. Entonces, mi duda va ahí. Cuando se apertura el procedimiento tutelar, tenemos que comunicarle nosotros esta posibilidad que tiene ella de abortar, porque obviamente es a raíz de un hecho delictivo, ¿no? O, por el contrario, se busca el apoyo psicológico, terapias, lo cual haga que ella pueda tomar la decisión con mayor, ¿cómo se dice? O con mayor apoyo, ¿no? De psicológico o porque ahí veo que hay un tipo de confrontación entre la finalidad de esta norma tutelar con esta guía, ¿no? Y el momento en cuando se le tiene que poner en conocimiento a la menor que ella puede abortar. Porque también, yéndonos al daño, evidentemente una niña embarazada o una adolescente embarazada va a tener un daño, no sé si va a tener a luz ese bebé, pero también el hecho de decirle, oye, lo puedes abortar, y ella toma la decisión inmediata y lo aborta y como sabemos, las afectaciones o los daños psíquicos no son inmediatos, sino incluso se dan a futuro. Entonces es probable que también esa situación del aborto prematuro, que haya tomado la decisión prematura, le cause un perjuicio en el futuro, ¿no? Entonces mi duda es, hablando netamente del proceso de desprotección familiar, es, en ese tipo de procesos se le tiene que decir este derecho o por el contrario, se le tiene que apoyar a que ella pueda aceptar incluso desempeñar un rol de madre o entre otros, ¿no? Gracias, Pedro. Mira, bastante interesante tu pregunta, que nos pone en evidencia en sí las falencias que tenemos como Estado, o sea, y en realidad hay que hablar claro aquí porque, bueno, porque dentro de lo que dices también puede estar un poco de lo que hizo la trabajadora social en el caso de Camila, porque sí hay este sentido de que te vamos a apoyar para que tengas tu hijo y no sé, o sea, y ahí está. El asunto es bien claro, la falta de asistencia y atención a las víctimas una falencia que como Estado tenemos frente a nuestras víctimas. Desgraciadamente, en el sistema penal, la gran preocupación que tiene en sí el, el operador de justicia es preocuparse más por descubrir la verdad. Eso queda claro. Lo ideal sería que contáramos con un equipo interdisciplinario desde el inicio para contar con una contención emocional, dictar las medidas de protección adecuada a la víctima desde el inicio para la entrevista única, el kit de emergencia, el acompañamiento para, qué sé yo, todo ese proceso, desde la comisaría, la fiscalía, no sé, todo ese proceso en forma transversal y en la investigación. O sea, eso está bien, eso está muy bien, eso está muy bien. Eso debe darse, o sea, eso no está mal, eso debe darse.
Y esa debe ser una forma de trabajo. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo? Yo no cuento con profesional. Sí podríamos trabajar con las UPEs, con medidas de protección, de repente con el Centro de Emergencia Mujer, indistintamente. Pero para ello tenemos que capacitarlos como corresponde. Pero aquí también las cosas tienen que ser claras y explicarles en forma clara las cosas. Y ellos tienen que decidir en en estos temas. O sea, tenemos esta norma, tienen que conocer, existe esta directiva mediante la cual frente a esta situación en la que te encuentras, si se ve en la evaluación psicológica que la víctima tiene estrés postraumático por el tema del abuso sexual, se verifica de la violencia y requiere terapia, dentro de las conclusiones, requiere terapia, entonces hay esta posibilidad con un acompañamiento pertinente. Pero sí se le tiene que informar que hay esa posibilidad y ella tiene que decidir, pero no podemos inducirlas y decirles si sí, podrías ser buena madre, podrías tener esto, podrías o prometer o aconsejar o decirle, o sea, ese es el asunto, así como en Cámara Gesell. En Cámara Gesell nosotros no podemos decirle o prometerle, ¿sabes qué vas a declarar? Te voy a regalar más tarde, te voy a dar tal cosa, o sea, no. Nosotros realizamos la contención emocional y en el caso de la declaración de la víctima, pero no podemos condicionar la declaración a nada. Igual, aquí se le hace la contención emocional con el psicólogo, la psicóloga, y se le explican las cosas en forma clara. Si se puede hacer un acompañamiento y mientras mayor acompañamiento se le pueda hacer muy bien, pero al final de cuentas quienes deciden son ellos. Ahora, lo cierto es que sí vamos a encontrar un abanico de posibilidades. Y es más, yo recuerdo en Lima, cuando era fiscal de familia en el Agustino, existen casas, hogar, en donde acogen a las adolescentes embarazadas, no necesariamente las que han sido abusadas sexualmente, las acogen y luego asumen incluso todos los gastos, los costos, y luego estos niños son dados en adopción. Indistintamente les dan las posibilidades y todo lo demás. Y cuando ellas dan a luz, ellas deciden si van a continuar con sus hijos o no. Pero por lo menos le dicen para que no puedan, para que no aborten. O sea, tienes incluso esta posibilidad. No tienes los medios económicos, ahí te van a dar, te van a apoyar económicamente, te van a dar todas las condiciones adecuadas para que puedas tener, qué sé yo, todo un tratamiento, lo que corresponde. Tienes esta posibilidad, tienes esta posibilidad, tienes, o sea, se le da el abanico de posibilidades, pero lo que sí no es recomendable en el sentido es de repente en cuanto a marcar de repente una postura y decirle no hagas eso, eso es pecado, o no sé, o sea, adentrarnos un poco a a lo que de repente tenemos como formación. A veces mezclamos un poquito eso y miren que estoy tocando un tema muy delicado, pero no, eso está mal, no hagas eso, que te vas a arrepentir después, luego vas a estar con esto y no sé cuánto, no sé porque ella sabe mejor que nadie todo el entorno de su vida y todo lo que le espera y todo lo que pueda pasar. Y de repente son cosas que no te ha dicho a ti. Hay cosas que no te ha dicho y no se las ha dicho a nadie. Y de repente hay cosas y ella al final de cuentas con la familia decidirá lo mejor. Si le puedes brindar profesionales especializados que le pueden ayudar en su momento, bien. Pero si quieres ayudarle, dale un abanico de posibilidades. Si puedes darle mayor contención y puedes darle mayor posibilidades en buena hora, y si puedes lograr que ese estrés postraumático pueda superarlo, si esa depresión pueda superarla en buena hora, o sea, no es que aborto tampoco, o sea,
La idea es que supere esa situación negativa, que supere esa situación negativa. Ahora, un aborto te puede generar algún daño, entiendo, te puede generar un trauma, se puede generar, de hecho que puede generar. O sea, todos nuestros actos nos generan consecuencias. Todo lo que hacemos nos generan consecuencias. Algunas más, algunas menos. O sea, hay que entender eso. Nosotros somos la consecuencia de nuestros actos, algunas para bien, para mal. Y ahí hay que trabajar y hay que trabajar con profesionales. Y las decisiones que tomemos, nunca vamos a saber si han sido buenas o malas. El destino nos los va a decir si está bien o está mal. Y ahí estamos en ese proceso de toma de decisiones y es lo que tenemos que hacer. Lo que he aprendido en esta vida es, si algo podemos hacer por estas personas, darles oportunidades y decirle las cosas como son. Decirle las cosas como son. ¿Sabes qué? Esto es así, esto hay, esto tienes. Tú tienes el libre albedrío, a la familia decirle, tienen el libre albedrío para decidir, no ocultarle, decirle tal cual. Rodolfo. Te escucho, Rodolfo. ¿Aló? Sí, te escucho. Buenas noches. Felicitarlo por su ponencia y preguntarle, ¿qué opinión tiene usted del hecho de que en Francia se ha modificado la Constitución para incorporar como derecho en la Constitución el aborto? Y también, ¿qué opinión tiene usted del hecho de que en 2022 se modificara el precedente del Roe vs. Wade de Estados Unidos para que ya no puedan invocar como derecho el aborto, sino que tiene que ser regulado por cada estado? Y del hecho de que ese precedente fue conseguido falseando datos, porque se consigue bajo un supuesto en que tiempo después la supuesta víctima, que era la bandera de ese caso, señaló que ella nunca había sido violada. Y las personas que habían manejado ese caso, ¿sí?, le habían negado la posibilidad de someterla al aborto. Entonces, ¿qué hay detrás de tantas banderas que se busca para defender los abortos? Como por ejemplo el hecho de que se diga por parte de los grupos feministas de que todo hombre es violador, de que todo hombre es violento, y se hagan marchas y se cante y se tome por parte de este grupo de féminas actos violentos contra propiedad pública, contra propiedad privada, y a su vez defiendan que tienen la libertad de tener relaciones sexuales cuando quieran, como quieran. Pero ¿no es incoherente acaso esta defensa que ellas hacen y que a su vez solicitan tener derecho al aborto y que quieren que esté en la Constitución? Pero si van a quedar embarazadas, si van a tener prácticas sexuales, ¿no se supone que es con un hombre? ¿Y no se supone que este es el violador, el enemigo? Entonces, si quieren evitar el embarazo, ¿no deberían en todo caso no tener relaciones sexuales con un hombre? ¿No sería lo más coherente, ya que señalan que el hombre es violador, es asesino, antes que buscar que esté en una norma constitucional reconocido como aborto? Esto es, ¿a quién le están haciendo el trabajo? ¿A quién le están siguiendo el juego? ¿Es lo que se busca una mejora social o se está defendiendo un negocio de clínicas abortivas? Eso es todo. Rodolfo, muy bien, de verdad que has entrado al debate, pero ya estás entrando muy tarde. Mira, la verdad, aquí en cuanto a las prácticas abortivas en general, mira, yo particularmente no estoy de acuerdo.
yo he entrado al tema de las niñas y adolescentes menores, de acuerdo a la convención. Cuando me van a venir a hablar de las mujeres y el aborto y el feminismo y que la libertad y el aborto de todo el mundo, no estoy de acuerdo. O sea, ya libertinajes tampoco estoy de acuerdo. O sea, eso no va conmigo. Hasta ese nivel ya no llego. Hay casos que sí corresponde, y estoy hablando de la indemnidad sexual. Cuando hablo de la indemnidad sexual, me refiero a estas niñas que no tienen, no hablo de la libertad sexual. Cuando hablo de estas menores que no tienen libertad sexual y resultan embarazadas. A ese nivel está mi conferencia. En el caso de las adultas, no he tocado allí porque, como tú dices, sí se pueden presentar muchas situaciones. Ahora, el tema del feminismo, aquí hay muchos temas que se pueden discutir. Por ejemplo, en Minneapolis, en Estados Unidos, dicen de 3.500 casos, no hubo ni un solo embarazo en los casos de violación, según un estudio que estuve revisando. En México, de 3.190, solo se registró el 0.6% de embarazos, es decir, no es que violan a una mujer, y bueno, no todos los casos de violación resultan embarazadas. Es lo que he estado encontrando dentro de lo que estuve viendo, cuántos casos de violación sexual resultan embarazadas en general. Y también puede darse el caso de mujeres que resultan embarazadas y luego dicen, he sido violentada sexualmente. Y aquellas mujeres que dicen, libertad sexual puedo y libertad de abortar. O sea, hay muchas situaciones. Ahora, el otro punto que el hombre es violento, o sea, son estereotipos de género que tampoco estoy de acuerdo, o sea, y ese es un estereotipo de género que desgraciadamente sí han inculcado a que el hombre es violento, y eso no es cierto. Que la mujer debe ser sumisa, eso tampoco no es cierto. La mujer no tiene por qué ser sumisa o debe ser sumisa, y que el hombre tiene que ser violento y debe ser violento. Eso son estereotipos de género y eso tiene que ver con estos paradigmas que se han venido dando a través del tiempo. Y sobre eso sí tenemos que luchar, sobre eso sí tenemos que luchar, porque sí hay estereotipos de género en donde dicen, pues, el hombre tiene que tener determinadas características, la mujer tiene que tener determinadas características y dentro de esas pues dicen sí, el hombre es así. Y eso sí va contra el desarrollo que debe darse en realidad en una sociedad armónica, armónica. Yo no estoy de acuerdo con, así en general, no estoy de acuerdo con ese libertinaje del, o sea, no me adentro más allá. A este punto sí he tocado por la misma situación en la que he visto, en cuanto, como fiscal de familia, en cuanto a la miseria humana, en cuanto al sufrimiento, al dolor y a las cosas que se dan frente a estas personas, a esta población vulnerable, que a veces pues no se saben ni defender. Frente a estas personas ya mayores, mujeres, que en muchos casos también son vulnerables, pues habría que ver caso por caso y bueno, ahí habría que analizar ese tema. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? El aborto como derecho, no sé, allí habría que trabajar un poquito más, habría que analizar un poquito más y reflexionar sobre este tema. O sea, no soy tan de mente amplia como para decir sí al aborto en general. No estoy tan de acuerdo con ello. Esa es mi forma de pensar. Si me pides mi opinión, esa es mi opinión en cuanto a ello. No estoy de acuerdo con el libre aborto en general. O sea, si resulta embarazada, ya libremente aborto. No me parece tampoco. No me parece. Debiera darse en casos determinados, como el que estoy comentando en este momento. Bien, Gloria.
Doctor, tenemos una participación, no sé si el doctor Claro que Pedro, sí, claro que sí. doctor Pedro levantó nuevamente la mano. Parece que se quedó levantada. Tenemos entonces, doctor, a la doctora Marina Miranda. Doctora Marina, levantó la mano. ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha. Ok. Primero agradecerle la ponencia, doctor. Mi pregunta va desde un enfoque penal, ¿no? ¿Qué pasa si una menor de 14 años, que es una adolescente, que forma parte de un grupo vulnerable, Sí, papi. accede al aborto, luego de haber denunciado violación sexual, accede al aborto, pero posteriormente en el proceso penal se emite una sentencia absolutoria? A ver, una menor, o sea, ya de 14 años, Claro, de 14 años, se le inicia un proceso de infracción penal por autoaborto. ya, ya, y la responsabilidad penal de ella son 3 meses. Eso va a prescribir, o sea, no creo que llegue a una absolución, ¿no? Automáticamente prescribiría, o sea, aunque podría salir una sentencia absolutoria, ¿no? Mm, ¿Cuál es su pregunta en sí? A ver, no le entendí muy claramente. A ver, claro, sí, este, más o menos eh, desde un enfoque penal, ¿no? ¿Qué pasa con una menor de 14 años, que luego de haber denunciado una violación sexual, es, denunciado. claro, denuncia y como más o menos se explicó, se inicia, ¿no? Un proceso de desprotección y accede a un aborto, pero posteriormente en el proceso penal se emite una sentencia absolutoria? Se le debería iniciar un proceso de autoaborto por infracción, ¿no? Como usted más o menos mencionó, eso según las normas internacionales sería em, una, em, Ya, ya podría entendí ser tu pregunta. eh, violencia contra la mujer. Ya te entendí. A ver, ahí estarían, pero habría que ver, ha sido absuelto el presunto violador por violación sexual, ha sido absuelto, En el pero proceso ella penal. accedió a un proceso, a un aborto terapéutico. Y entiendo que accedió a un aborto terapéutico porque tenía estrés postraumático. Y habría que ver si en su evaluación psicológica tendría estrés postraumático. Entonces, ese estrés postraumático, esa ansiedad, depresión severa o intento de suicidio, ocasionado por haber sido víctima de violencia sexual. ¿A qué se debió esa ansiedad o postraumatismo? Mm. Ahora, el asunto está, si esta persona ha sido denunciado, ha sido absuelto por violación sexual, el tema está, ya habría pasado por los 3 meses, y si vas a denunciarla a ella por autoaborto, no, el autoaborto son 2 años, ¿no? Podrías denunciarla por autoaborto. Claro. Sí, podrías denunciarla por autoaborto, ¿no? Autoaborto. Claro, doctor. Marina, ¿por qué haces esas preguntas? Para pensar, ¿ah? Sí, podría ser denunciada por autoaborto. Muy buena pregunta. La mujer que causa su aborto o consiente que otro la practique.
Claro, podría ser denunciada por autoaborto, Marina. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no ha sido por una violación sexual. Y no estaría dentro de ninguno de los supuestos que están señalados en la guía. Ninguno de los supuestos. Y no estarían dentro de ninguno de los supuestos del 119. Sí, E doctor. incluso, sí, no estaría dentro de ninguno de los supuestos. Yo creo que sí, Marina, sí, muy buena pregunta. Bien, Gloria. Doctor, tenemos una última participación, no sé si le permitimos a la doctora. Bien, bien, está bien, está bien. No, doctor, espera un ratito. Aquí no es. Doctor Edith. Doctora Edith. Bueno, parece que no hay más participaciones, doctor. A nombre propio y a nombre de la Academia de la Magistratura le agradecemos por esta conferencia, ¿no? Disculpe. A la doctora Edith. Te escuchamos. Gracias. Buenas noches con todos los participantes. Bueno, tengo dos preguntas en sí, ¿no? Como consecuencia de la pregunta anterior. En el hipotético caso, si el aborto, si bien es cierto, lo han absuelto al denunciado, al supuesto agresor, sin embargo, la junta médica también ha podido advertir de que efectivamente esta menor de 17 años, ¿no? Tiene o ha tenido, o ponía en peligro, ¿no? En su vida, su integridad, esa gestación. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, en el caso del 119, del artículo 119, dice, ¿no? Con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal. Y muchas niñas, generalmente donde yo trabajo, son abandonadas tanto por su papá, por su mamá, o no sabemos dónde están ubicados, nada. Entonces, en esos casos, ¿quién da el consentimiento, doctor? Gracias. Bien, Edith. Mira, a ver, claro, la Junta Médica ve la parte en cuanto al tema médico, ¿verdad? Y dentro de las causales por las cuales se estaría determinando el aborto sería, en el caso, el último párrafo, daño en la salud mental por presentar este estrés postraumático, ansiedad, depresión severa, ocasionado por haber sido víctima de violencia sexual. Entonces, estos médicos, que en sí sería el médico y los dos profesionales de la especialidad de obstetricia, por lo que puedo ver, ginecología y obstetricia, estarían con el supuesto de que ella ha sido abusada sexualmente. Estarían entonces incurriendo en que ha sido abusada sexualmente. Y si se determina que no ha sido abusada sexualmente, que este estrés postraumático se debe a otra circunstancia diferente a esta situación, no habría este condicionante. Por eso es que yo digo que podría denunciarse por autoaborto. ¿Por qué? Porque estas patologías que ponen en riesgo a la salud y esta junta médica señala que los fundamentos deben darse en estos supuestos, por violencia sexual y porque, bueno, tiene alguna malformación. Ahora, en el supuesto de que fuera porque ella intenta suicidarse y tiene depresión y va contra su salud únicamente por esa situación de estrés postraumático, por cualquier razón, no por violación sexual, allí sí, bueno, ya entiendo, pero la condicionante que pone por haber sido víctima de violencia sexual, y si se determina que no ha sido víctima de violencia sexual, sino porque ha sido abandonada o qué sé yo, por esa situación está afectada emocionalmente, no estaría dentro de los parámetros para poder acceder a este aborto terapéutico. Es lo que señala esta guía.
Esta es una interpretación literal. Ahora, si hacemos una interpretación teleológica en cuanto al sentido de la norma que puede poner en riesgo la vida de la persona, porque se pone en una depresión severa, pues bueno, ahí podríamos entender que, bueno, ya, porque está en una depresión severa, el médico ha visto de que sí es lo conveniente el aborto terapéutico. Bueno, habría que hacerse un análisis en cuanto a eso. Pero si se determina en forma expresa de que no ha sido por violación sexual, sino por otra razón, sí podríamos hablar de un autoaborto, pero se ampliaría pues el panorama, o sea, ya por cualquier circunstancia podría plantearse el autoaborto, perdón, el aborto terapéutico, y ese no es el sentido de la norma. El sentido de la norma es cuando hay enfermedades graves y cuando hay este problema del malformación congénica del concebido y la violación sexual. Ese es el punto. Y el otro tema que tú nos dices es en cuanto al tema de la patria potestad. Sí, pues la patria potestad la tienen los padres, pero cuando no están los padres, puede ser otra persona responsable, no necesariamente los padres. Y ahí están los tutores. El Código Civil señala que pueden ser indistintamente, en el orden pueden ser los abuelos o algún pariente lo más cercano posible, el tío o el hermano mayor o algún pariente más cercano que tenga relación con la niña. O sea, si los padres no están, pues tendría que ser el familiar más cercano a esta niña, que tendría la responsabilidad frente a esta niña. No necesariamente tiene que ser, o obligatoriamente tiene que ser el padre. Incluso en llegado el caso, tendría que ver alguna persona que esté a cargo de esta persona, de esta niña. Allí lo que nos comentaba justamente el doctor, el primer doctor, creo que fue el doctor Carlos Castilla, tendríamos que echar mano del 1297. Y ellos podrían indistintamente también incluso algún profesional que esté a cargo de estos menores podrían dar el consentimiento y firmar el consentimiento. Si está en abandono material y moral, pues podrían ser alguna de estas personas. Bien. Pero interesante tu pregunta, Edith, te felicito. En verdad es para tú y Marina me están haciendo pensar sobre este tema, pero bueno, está para discutir bastante, que ya va a ser las 8. Muy bien, Gloria. Bueno, doctor, a nombre de la Academia de la Magistratura y a nombre propio, le agradecemos por esta conferencia magistral que usted nos ha podido rendir el día de hoy. Nuevamente, felicidades, doctor, porque ha sido una conferencia muy interesante. Y ya a los discentes les estaremos comunicando en su oportunidad para que puedan obtener su certificado, ¿no? Les indiqué, iniciando la conferencia, de que por favor coloquen sus nombres y sus apellidos completos. Yo voy a cerrar en este momento la sala, les voy a dar unos minutos para que por favor puedan modificar sus datos, porque de esa manera es como se graba y vamos a poder obtener la asistencia para el Zoom, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a la discente Aida Zulca, que no ha modificado. A ver si me permites a mí agradecer, por favor, un par de minutos. Primero, bastante contento. En realidad es un tema muy, muy, muy complejo. Sí, es bastante controversial. Seguramente algunos no estarán de acuerdo con lo que he comentado en algunos puntos. Disculpen si me he apasionado en algo. La idea es discutir, pues hay mucho por construir, por mejorar, pero ahí estamos en este proceso y lo ideal aquí es evitar el mayor daño que se le pueda generar, sobre todo a la niñez, y hacer lo mejor posible por esta población vulnerable que requiere mucho de la protección de nosotros. Y si está en nuestras manos, o que no se le genere tanto daño, pues hagámoslo, ¿bien? Que tengan una bonita noche y estamos en contacto para otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos. Hasta luego.